Yo defino machismo como mi definición más sintética es abuso de poder de una persona adulta, inmadura emocionalmente. Ajá. Y eso no necesita tener vulva, ni pene, ni ser trans, ni ser gay. Es decir, el darme cuenta que puedo abusar de mi poder, eso es lo que yo llamo violencia. Ajá. Y hoy se ha asociado casi como si fuera sinónimo de masculinidad. Claro. Para que un hombre pueda ser hombre, tiene que ser violento. Es decir, su hombría la demuestra, según el estereotipo, la hombría se demuestra con la violencia. Ya sea hacia las mujeres, hacia hombres más débiles, hacia los niños, incluso hacia los animales, ¿no? Y entonces, hoy está asociado, o en la cultura tradicionalista está asociada, que la masculinidad se construye aguantándose la violencia. Aguántese ese hombrecito. Exacto, Y no llore, no llore. Aguántese, y ya tendrá su casa para que usted haga lo mismo con sus hijos. Exacto. Ajá. Y entonces esa promesa de que si te aguantas violencia hoy, tú serás violento mañana, muchos dicen, no, yo me aguanté ya muchos años, ahora me toca, ¿no? Exacto. Y entonces hemos naturalizado la violencia. La creemos parte de la construcción, en este caso del género masculino, y la victimización del género femenino como si fuera intrínseca. Ajá. Como si no hubiera violencia en la mujer, ella no recibe violencia, entonces no es mujer, mujer. Y el hombre que no ejerce violencia no es hombre, hombre. Y hasta se utilizan las dos palabras, porque hay hombre, no tan hombre, ¿no? Hombre, hombre. Para reafirmarlo. Por si había duda. Y la violencia es el medio que Familia y nuestra género cultura nos está dejando. Marcela Lagarde, una gran feminista mexicana, le escuché decir una vez, tengamos cuidado. Antes ser hombre era ser proveedor, ya no. Antes ser hombre era tener muchos hijos y por muchas colonias, ya no. Antes ser hombre era no manifestar tus sentimientos y mucho menos otro hombre, ya no. Dice, les estamos dejando solo la violencia. Yo ahí en mis interpretaciones todológicas, considero que mucho del origen de esta violencia está en la estructura de la familia nuclear. Por supuesto. Que este mecanismo que se llama complejo de Edipo o prohibición del incesto con la madre establece al fin y al cabo una lucha entre el hijo, la madre y el padre contra las interpretaciones que yo llamo dulces, donde la maestra María Inés García Canal me hizo ver que el primer modo como se relaciona con la madre, el hijo, no es de amor ni de deseo sexual, sino de propiedad hambrienta. Sobrevivencia. Que la madre lo primero que es un pecho y que el hijo lo quiere morder. Un lo quiere, recurso. exacto, lo quiere devorar. Y que eso se inicia como un acto de violencia, que el hijo entiende como violencia de la madre en cuanto se desentiende de su alimentación, en cuanto no llega la teta a tiempo, el hijo se siente violentado. De ahí interviene la presencia simbólica del padre que prohíbe a la madre como un nuevo acto de violencia, y eso va generando como primera identidad del sujeto un ser egoísta y violento que quiere devorar a la madre, que quiere destruir al padre y que en cuanto se ve en el reflejo en el espejo no se admira. Dice, la risa lacaniana es por no poderse ahorcar. Cuando el bebé se ve en el espejo y le da risa es porque se ve y no se puede matar rápidamente a sí mismo. Esto me haría entender que venimos generados de un impulso ya de violencia, que es lo que luego la sociedad, la cultura, la educación va a tratar o de reforzar o de evitar, y que ahí es donde vendría probablemente una de estas raíces de la violencia, que marcaría entonces un detalle importante, que es los seres humanos no venimos violentos por naturaleza. Habría quienes piensan que hay un instinto de la violencia, una necesidad de guerra. Yo creo que con estas cuestiones, pues realmente no es instintivo, sino que es cultural.
Óscar Chávez Lanz, biólogo, sexólogo, amigo, maestro, chamán, él dice que el humano viene de los monos colaboradores, no de la rama de los monos violentos. Somos de los monos colaboradores, que es capaz de que exista la poliandría, donde una hembra elige varios machos, dicho desde el machismo, el hombre permite que otro macho toque a su hembra. Sí, ¿no? que no se matan. Ajá, no se matan por ello, la hembra elige y va eligiendo quién le gusta más, incluso saliéndose antes de que el otro eyacule, me gustó más aquel. Y entonces Óscar Chávez Lanz va haciendo, catedrático de evolución en la UNAM, él toda una secuencia evolutiva de cómo no es posible justificar la violencia humana con la biología evolucionista. Francisco, tú desde el punto de vista de la antropología social nos comentabas ahorita en el corte sobre nuestros primos los mandriles, a diferencia de los monos más calmados de los que nos hablaba Juan Carlos. ¿Es posible pensar en algún origen natural de la violencia humana? Bueno, existen expresiones violentas, inclusive guerra, entre los chimpancés, pero los seres humanos somos más cercanos a los bonobos. Ahora, esto en cuanto a la primatología, todas las variedades de primates, aunque se separan por muchos, quizá millones de años, se siguen intercruzando. Entonces no es tan sencillo como decir, pues ya se separaron, o quizás sí, pero la distancia a veces es menor de lo que nos imaginamos. Entonces hay algunos elementos en los chimpancés de violencia, pero en los bonobos esto lo canalizan a través de la sexualidad. Sí, claro. Todos sus conflictos Se resuelven con la Violencia sexualidad. sexual y no belicosa. Es socializante, el Ahora, vínculo es socializante. con mi querido maestro, el doctor Guy Rosat, estuvimos en el lado hipiteca de los dos, buscando los orígenes de la guerra, y encontramos que no hay restos arqueológicos de guerra hasta aproximadamente 30,000 años antes de nuestra era, que durante un largo periodo, a través de cerca de 150,000 años, los humanos, Homo sapiens, fueron colaboradores, quizá porque las comunidades de lo que llaman la muta eran muy pequeñas, nunca pasaban de 20 personas, ya 200 eran casi impensables. Si se veían de lejos se podían huir con bastante calma, y realmente este momento de la llegada de la guerra parecería que fue causado probablemente por algún cambio en la climática del planeta. No cambio en los genes, no cambio en las relaciones sexuales, trato con animales violentos, sino que probablemente fue la escasez. De ahí es de donde yo armo la idea de que eso provocó cuidar a las hembras. Sí, bueno, Francisco Javier. la masa crítica evolutiva para que la especie humana exista fue de alrededor de 10,000 individuos iniciales. Sí. Entonces, a partir de ese compendio genético de 10,000 individuos... Esos Adanes. Exacto, y Evitas, se pudo armar lo que ahora es nuestra especie. Y bueno, hay elementos que sí son muy marcados en los seres humanos, como es el elemento de poder diferenciar a los que sí son del grupo de los que no son del grupo. Exacto. Entonces, una de las formas de guerra, precisamente, pues la guerra es una guerra entre clanes, entre grupos diferenciados. No es la violencia intrafamiliar, es otra forma de violencia. Y entonces, para que esto pueda ser posible, bueno, los seres humanos sí tenemos una capacidad intrínseca de diferenciar entre los nuestros y los que no son los nuestros. Eso no implica que necesariamente nuestra reacción tenga que ser violenta. Que el terrible tema es que se naturalizó al llevarlo al interior de la casa. Cuando ya mi enemigo es mi hijo porque pretende a mi mujer. Exacto, ¿no? en y el entonces, Edipo donde está. para mí, Freud se le cuela allí, naturaliza la monogamia. ¿En ese crimen del padre original? Sí, porque parecería como que el hijo no pudiera desear a ambos. Sí. Él, decía al final del corte anterior, se corrige y en el texto, en una corrección del texto original de 3 ensayos sobre una teoría sexual, en 1904 hace una anotación que dice: existe también en forma natural un Edipo invertido, exacto, donde el niño se enamora del padre y quiere alejar a la madre. Exacto.
Ajá. Pero de todas maneras se le cuela la monogamia, como si fuera una naturalidad, como si el niño no pudiera gozar del amor del padre y de la madre al mismo tiempo y tuviera que odiar a alguno de los dos. Freud ahí va a teorizar la pulsión de muerte, que por supuesto para él, judío, austriaco, alemán, en época de Hitler, 1935, tiene que huir de allí para Inglaterra y Estados Unidos, y es cuando empieza él a teorizar sobre la pulsión de muerte, y dice, los hombres tienen, los humanos, una naturaleza, o en su naturaleza, El malestar en la cultura. también una pulsión que los lleva a autodestruirse, que si no se equilibra con el eros, es capaz de destruirse. Y entonces, de ahí Wilhelm Reich va a desprender un libro que se llama La función del orgasmo, donde dice, el orgasmo apacigua las guerras. Por eso los hipitecas, los hippies tenían como a teórico en los 60s a Wilhelm Reich, haz el amor y no la guerra, ¿no? Amor y Aunque paz. sea con tu mano. Si tú tienes sexo rico, no vas a querer violentar a alguien. Claro. Ajá. También en mi investigación sobre si se usa condón o no se usa condón, preguntándole a un muchacho de por qué con una muchacha no usaría condón, y él me dijo, porque si salgo a comprar el condón, ella se va. O sea, que no está convencida ella también de querer tener esa relación. No, yo la tengo que ir cuidando para que quiera, dice. Porque si yo me descuido, ella se va con otro macho. Y entonces es desde la lógica de la escasez, porque yo le dije, Escasez. y si hubiera otra muchacha que sí esperara y que fueran a comprar juntos el condón y que no escasearan las mujeres que quieren tener sexo con condón, entonces sí iría a comprar el condón, dice. Pero si yo voy desde la lógica de la escasez, me peleo. No solo contra otros hombres, me peleo contra el derecho y el deseo de esta mujer. Y hasta con mi sombra. Por satisfacer una necesidad que creo, natural, inaplazable, que también tiene que ver con la conformación de la masculinidad. Somos máquinas sexuales que no podemos decir no. A toda persona que se nos ofrezca tenemos que decir sí, si no, no somos hombres suficientemente hombres, ¿no? Y entonces yo creo que mucho viene de este miedo de sentirme rechazado, porque también como hombre soy responsable de tu placer. Exacto. Y entonces si yo no te di buen placer, tú también me puedes cambiar por otro. Ajá. Y entonces es una nueva carga que al hombre se le va poniendo, en donde no solo tiene que ser el proveedor de la economía, sino el proveedor del placer. Economía política y economía libidinal. Así es. Bueno, sí, y eso lleva a que cada práctica sexual sea una especie de demostración acrobática, de plusmarquismo, de demostrar que uno es campeón, que inclusive no que juntos descubrimos, que juntos encontramos, sino que él le produjo el placer a ella. La hice gozar. Exactamente. Y si la hice gozar, pasa a ser de mi propiedad. Y al mismo tiempo, vuelta a propiedad, la puedo guardar en una caja. Claro. Y buscar la nueva Otras, propiedad. claro. En esta ocasión estamos conversando sobre las delicadas relaciones entre la violencia y la masculinidad. Hemos llegado, creo que, a un suelo firme, que es la violencia entre los humanos no es natural, no es biológica, es más histórica y económica y libidinal. Esto va creando una sociedad que se va a ir pasando de lo que sería la vida sedentaria y calmada en esas habitaciones de kilómetros y kilómetros de las que habla Levi Strauss, a mundos apretados, reducidos, donde el choque violento entre los humanos se va convirtiendo en algo constante, algo que echa abajo la ilusión del mito de 2001, Odisea del Espacio y los monitos criminales, pero empieza a hablar de grupos que ya no se preparan para solo sobrevivir, sino para enfrentarse a los otros. Aparece la noción del saqueo, de ir a robarles a los otros la comida porque no hay comida, ¿no? Porque yo soy un malvado ladrón. Ir a matarles las hembras para que ya no me reproduzcan más y se coman mis tunas o se coman mis semillas. Y entonces así es como se va construyendo ya la guerra, al mismo tiempo que la violencia intrafamiliar van de la mano. Bueno, sí, la guerra siempre es el
asumir el apropiarse de los recursos, del potencial reproductivo, de los recursos naturales, del espacio, de los otros, pero en la guerra también hay modalidades culturales. Algo muy claro es, por ejemplo, la conquista de México, de Perú. En la conquista de México podemos ver claramente cómo los conquistadores españoles tenían una visión de la guerra como esto, como una forma altamente técnica de destrucción y control. Guerra total. Pero en cambio los españoles no, los aztecas no. Los aztecas tenían una visión ritual de la guerra. Para ellos se trataba de matar con hachas de piedra, de derramar la sangre, de... Más como capoeira, ¿no? algo... Incluso las guerras floridas, donde no se mataba a nadie. Que los he estudiado, yo veía con el atlátol o matlátol, ¿no? Ese palo con piedras, era golpear el hombro para que el otro no pudiera levantar los brazos. Yo lo tomo del pelo y se convierte en mi esclavo. La idea no era regar cadáveres y dejar que se pudrieran, sino traer esclavos marchando, ofrecerlos a la divinidad. Y eso habla también entonces de distintas tonalidades de la guerra. Sí, y bueno, por ejemplo, nunca pudieron conquistar a los purépechas de Michoacán porque ellos sí usaban puntas metálicas, sí tenían una visión de la guerra diferente. Entonces eso nos demuestra que en la guerra sigue habiendo aspectos rituales y aspectos simplemente técnicos de violencia, choque de bestias, de violencia organizada. Y bueno, todavía se dice recientemente que la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales, ¿no? La guerra, los políticos la tienen que controlar porque la guerra es una acción política a través de otros medios. Y generadora de recursos, además, para quien hace la guerra. Así es. El Mircea Eliade, en su libro lo sagrado y lo profano, dice que para iniciar la guerra lo primero que necesito yo es un convencimiento interior de que lo mío es lo sagrado, lo tuyo es lo profano. Exacto. Si lo mío es lo sagrado, lo tengo que proteger. Tú no lo puedes tocar. Pero además, lo profano lo puedo destruir. Ajá. Y entonces, en el momento en que hacemos ya estos equipos, lo masculino es lo sagrado, lo de las mujeres es lo pagano, la luna, lo profano, del diablo, la puedo controlar, la puedo destruir, la puedo matar, es bruja, etc. Claro. En el momento en que yo pongo lo sagrado es lo heterosexual, yo puedo mandar matar a los gays, mandarles shocks eléctricos, etc. A los que tengan color distinto de piel. Sí, y entonces esto sucede también en las guerras. Un país decide que lo suyo es lo sagrado y que lo del otro país es lo profano. Y entonces lo otro lo puedo destruir y tengo derecho de imponerme lo mío porque es más, qué bueno que le hice la guerra porque le traje la verdadera religión. Es más, hasta gracias me tiene que dar por echarle bombas, ¿no? ¿Guerrero y padre educan con violencia? Sí, eso es claro, eso está en la casa, eso se aprende en casa. ¿Y la letra romano, con sangre entra? Eso decían. Entonces, con una buena tranquisa te enseñaban álgebras avanzadas. Entonces, y además había que aguantarse sin llorar el hombre, el niño. Con la pierna rota, encerrado en casa. Pero tenías derecho con la promesa de que cuando tú seas grande tú harás lo mismo. Tú tendrás el mismo privilegio de ejercer violencia a otros, de hacerle la guerra a otros y decir que lo del otro es malo si tú te aguantas ahorita como víctima. Con eso... sí, bueno, y muchas veces también se toma como pretexto justamente un dios patriarcal para justificar. Un dios macho. Y este dios macho, por ejemplo, en todos los cinturones de los uniformes de los militares alemanes desde la Primera Guerra Mundial, decía Gott mit uns, Dios con nosotros. Sí. Y además todos los ejércitos, antes de salir a la guerra, hacían su misa. Y entonces todos pensaban que Dios estaba con ellos, ese Dios patriarcal. Y todos los muertos de su bando se iban al Valhalla y los otros al infierno. Exactamente. Entonces, bueno, ya es todo un sistema cultural en acción lo que está allí, en donde pues hasta a Dios se le da ese valor como patriarca. Y eso aniquila muchas de las ilusiones de mis amigas feministas que creen en algún momento hubo un mundo de amazonas donde las mujeres eran las guerreras. Yo digo, no, las mujeres se volvieron botín de guerra desde el principio. Ya fuera para matarlas y destruirlas como lo otro total, o para atraerlas como las Sabinas romanas y fundar mi nueva raza, en una idea donde lo masculino se quedó en la guerra porque matar varones no disminuye a la comunidad,
mientras que matar mujeres sí disminuye a la comunidad, por aquello de que si hay 5 mujeres y un varón, a los 9 meses van a ser 11, pero si hay 5 varones y una mujer, a los 9 meses va a haber 7. Y entonces la acción fue contra las mujeres, pero no fue por su sexo, sino porque eran reproductoras. Fue como ahora, pues siempre la guerra es destruir fábricas y las mujeres eran fábricas. Claro. Y eso es lo que habla de una violencia masculina del guerrero macho.